sea un órgano pequeño, ¿ya? Pero sin embargo es el que más energía consume. ¿Ya? Es un órgano para consumir gran cantidad de energía y el flujo de sangre al día, en este caso por minuto, de 50 a 100 ml por minuto. Ya la acidosis va a aumentar el flujo de sangre y la alcalosis va a disminuir el flujo de sangre. Entonces, por ejemplo, esto les parece algo, por ejemplo, acidosis. ¿Cuándo estamos con acidosis? Cuando aumenta el número de por ejemplo, cuando estamos en un metabolismo anaeróbico, ustedes hacen una carrera sin respirar, van a entrar a su cuerpo en acidosis. Automáticamente va a aumentar el cerebro. Esto, por ejemplo, pasa también en los casos de acidosis metabólica, cuando consumimos mucha cantidad de azúcar, ya nos aumenta el flujo de sangre. Ahora, si nosotros, en este caso, al cerebro le quitamos el flujo de sangre por alrededor de más o menos 5 segundos, la persona se va a desmayar. ¿Ya? Basta solamente 5 segundos que se interrumpa el flujo de sangre y la persona se desmaya. Ya pierde la conciencia. Eso es mucho más nocivo. Pero, si eso todavía, el libro dice 5 minutos, sin embargo, ya existe daño a partir de los 3 minutos. ¿Ya? El daño irreversible es a partir de los 5, pero ya existe daño a partir de los 3 minutos. ¿Ya? Esto por qué les digo yo, en un futuro quizás cuando van a estar en una emergencia y van a estar haciendo una reanimación cardiopulmonar. Si tardan más de 3 minutos en salvar a esa persona, ¿qué va a tener secuelas neurológicas? ¿Ya? Pero si tardan 5 minutos o más, yo les digo, déjenle de una vez. ¿Ya? Es lo único que van a sacar ustedes de su vegetal. Y obviamente en los hospitales privados van a querer mantener, pero algunos en público van a ver, no van a querer. ¿Ya? Entonces es muy complicado esta parte. Hay que tener mucho cuidado porque el cerebro 5 minutos, daño permanente, irreversible. Pero a partir de los 3 minutos ya existe el daño para el cerebro. Entonces, ¿cuál es el flujo de sangre del cerebro? El cerebro va a seguir dos fuentes de sangre, lo que va a ser la arteria carótida interna y la arteria vertebral, que vamos a ver nosotros. Y a su vez va a recibir toda la sangre para drenarse a través de la vena yugular interna. ¿Ya? Entonces, el cerebro se alimenta de gran cantidad de glucosa, pero glucosa recientemente absorbida. Y además el cerebro maneja un metabolismo anaeróbico, no puede manejar un metabolismo anaeróbico. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? El cerebro jamás va a poder mover grasas para convertir en energía. El cerebro solo utiliza glucosa, la fuente de energía que se absorbe en el momento. Entonces, hay dos sistemas que van a incidir: la carótida interna, ya a través del sifón carotidio. ¿Por qué se llama sifón carotidio? Porque tiene una gran cantidad de curvas. Y el siguiente va a ser para nosotros el sistema vertebrovascular a través de las arterias vertebrales que se unen a nivel del puente y van a formar la arteria basilar. Y entre los dos van a formar el famoso polígono de Willis, que vamos a conocer por aquí. ¿Ya? También hay un hexágono de Trolac, que vamos a conocer por aquí. Bien, entonces vamos a ver las ramas de la carótida interna. La carótida interna va a tener, primero que nada, las arterias hipoficiarias, la hipoficiaria superior y la hipoficiaria inferior. ¿Ya? Estas arterias hipoficiarias van a irrigar a la glándula hipófisis. Son las dos primeras ramas que van a tener, en este caso, la carótida, justo ingresando antes del seno cavernoso. ¿Ya? Entonces, las dos arterias, tanto la hipoficiaria superior como la hipoficiaria inferior, son ramas de la arteria carótida interna. Las arterias hipoficiarias, las primeras ramas que vamos a utilizar. Entonces, ahí dice, ¿dónde va a formarse estas ramas? A nivel del seno cavernoso, en el seno cavernoso. Ahí van a dar para nosotros las dos arterias hipoficiarias, a la hipoficiaria superior y a la hipoficiaria inferior. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿ve? Aquí está la arteria hipoficiaria superior que va a formar el plexo hipoficiario superior. Aquí tenemos la arteria hipoficiaria inferior que va a formar el plexo hipoficiario inferior. Eso ya debido ver seguramente en histología, ¿correcto? Los dos plexos, ¿no? Un plexo se libera y lo lleva al otro.
las hormonas se liberan acá y aquí se producen las hormonas. ¿Ya? Entonces son ramas de quién? De la arteria carótida interna. La segunda rama colateral que vamos a ver nosotros es la arteria oftálmica. Ya la hemos estudiado nosotros, ¿se acuerdan? La arteria oftálmica era la arteria que ligaba la cavidad orbital y dentro de sus ramas era la arteria central de la retina, ¿verdad? Entonces, la arteria oftálmica es la primera rama que va a dar la carótida común, la carótida interna, una vez que sale del seno cavernoso. Ahí tenemos entonces la arteria oftálmica. Entonces, ¿qué hay que recordar de la oftálmica? Que es la primera rama de la carótida común una vez que sale del seno cavernoso. ¿Cuáles son sus ramas del seno cavernoso? Las arterias hipoficiales. Las hipoficiales nacen dentro del seno cavernoso. Las arterias oftálmicas salen, esta primera rama que nace saliendo del seno cavernoso. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles. ¿Ya? Otra rama colateral que vamos a ver es la arteria comunicante posterior. Esta arteria comunicante posterior de la carótida interna se va a unir con la arteria, con la rama de la cerebral posterior, que es rama de la arteria basilar, ¿ya? La cerebral posterior. Y va a formar parte de lo que nosotros conocemos como el polígono de Willis. Entonces, la tercera rama que vamos a conocer, que es, en este caso, es la arteria comunicante posterior. La comunicante posterior es rama de la carótida interna. Y es la rama que va a contribuir parte del polígono de Willis. ¿Con qué comunica? Con la arteria cerebral posterior. ¿Ya? Pues la arteria comunicante posterior. ¿Ya? Eso es la rama que vamos a ver. La arteria en este caso cerebral posterior, ¿saben de quién es? De la arteria basilar. De la arteria basilar. Entonces tenemos a la arteria cerebral posterior. Una de las ramas más bonitas, que es una de las ramas prácticamente terminales de sifón carotidio, que vamos a ver nosotros acá, es la arteria coroidea anterior. ¿Ya? Hay tres coroideas, la coroidea anterior, la coroidea media y la coroidea posterior. Solamente la coroidea anterior es rama de la arteria carótida interna. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se origina esto? Justo en la última bifurcación de la carótida interna. Miren, entra al seno cavernoso, sale del seno cavernoso. La primera rama que sale del seno cavernoso, ¿cuál es? La oftálmica. Sale del seno cavernoso, tenemos la comunicante posterior. Y en el último ángulo que va a tener para nosotros va a dar a la arteria coroidea anterior. Entonces es la arteria que se produce en la última angulación de la carótida interna. Miren, angula, y en su última angulación tenemos a la arteria coroidea anterior. ¿Ya? Esta va a ligar principalmente lo que va a ser al tálamo, al cuerpo estriado, a lo que va a ser porción del hipocampo, ya la porción en este caso de los núcleos basales del cerebro. Va a contribuir una gran indicación en la parte media del cerebro. La arteria coroidea es muy importante. Entonces, ¿dónde se produce esta rama? En la última curvatura de la carótida interna, en su última curvatura. Ahora, como hemos visto, esta es la arteria carótida interna. Sus ramas terminales van a ser la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay que recordar que el polígono de Willis está formado por ¿qué? Mire, de la carótida interna por la comunicante posterior, que se une con ¿quién? Con la arteria cerebral posterior. ¿Y es rama de quién? De la arteria basilar. La arteria cerebral posterior da para nosotros, es rama de la terminal de la arteria basilar. ¿Ya? Entonces, esto termina como cerebral anterior y de la carótida interna viene de la comunicante anterior. O sea, esta es la comunicante posterior que comunica en este caso la carótida interna con la cerebral posterior, y existe una comunicante anterior que va a formar la comunicación entre las dos cerebrales anteriores, y esto es lo que forma el polígono de Willis. ¿Qué lo conforma? La comunicante anterior, que es la más de la cerebral anterior,
la comunicante posterior, que se llama de la carótida interna, la cerebral posterior, la carótida, la cerebral anterior y la carótida interna. Esos son componentes del polígono de Willis, ¿ya? Que se encuentra justo para nosotros donde se encuentra él. ¿Qué se llama esto? El zombo ortopendicular, justo a eso. En su parte interna vamos a tener nosotros antiasma óptico, a los tubers cinerum y a los cuerpos mamulares, además de la sustancia perforada anterior y la sustancia perforada posterior. Hay que recordarse por eso. Entonces este es el famoso polígono de Willis. ¿Ya? El polígono de Willis. Bien. Las zonas terminales de la carótida interna van a ser dos: la cerebral anterior, en este caso, y la cerebral media. ¿Ya? La cerebral anterior va a ir para nosotros y se va a ir rodeando lo que va a ser al cuerpo calloso, y va a formar la rama precallosa y la rama, en este caso, callo marginal. ¿Por qué se llama esto? Porque va a ir por el surco marginal, el surco calloso marginal. Entonces este va a ir, se va a hacer la arteria calloso marginal y la arteria pericallosa, bordeando lo que va a ser el cuerpo calloso. Y va a emitir diferentes ramas corticales al área sensitiva, que es el lóbulo paletal, al área motora, al lóbulo frontal y a la corteza prefrontal. Pues recordemos que maneja también lo que es la inteligencia emocional. Y van a existir también ramas centrales, ¿ya? Que van a ir principalmente la arteria recurrente de Huber, que no se ve por acá, ¿ya? Que va a llegar lo que es el brazo anterior para nosotros, el brazo, además también la rodilla, el rodete del cuerpo calloso hasta el espleno. Además también va a contribuir con unas ramas lenticulares que van a llegar en este caso al núcleo lenticular. Pregunta, a ver, ¿qué conforma el núcleo lenticular? Es un globus pálido y imputable. Entonces va a haber una rama lenticular que va a llegar también en este caso a los núcleos basales del cerebro. Esta es la carótida interna, digo la cerebral anterior. La otra rama para nosotros, aparte de la cerebral anterior, que vemos bien, esta rama sería la pericallosa. ¿Y esta cómo se llama? La callosa marginal. La callosa. Aquí tenemos sus ramas motoras, sus ramas prefrontales, sus ramas sensitivas, van a emitir diferentes ramas. La otra rama va a ser la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se va a dirigir hacia la parte central del cerebro y va a emitir ramas directas para el núcleo, en este caso para el cuerpo estriado, en este caso para el cuerpo estriado. ¿Quiénes conforman el cuerpo estriado? El núcleo lenticular más el putamen. Caudado. Caudado. También globus pálido. Ahí tenemos el esqueleto. Sería el cuerpo estriado. Nos van a dar las ramas del culo estriado, que se van a conocer acá, ¿ya? Que van a instigar en este caso tanto al globus pálido, al putamen y al caudado. Y se van a dirigir también hacia las ramas, hacia el lóbulo de la ínsula. Nos van a dar ramas corticales principalmente al área sensitiva, al área de Broca, al área de Wernicke, y van a repetir ramas lenticuloestriales y también van a ir a la cápsula interna y al tálamo. Entonces es importante, miren, aquí sigue entonces la cerebral media, tálamo. Todo lo que es en este caso el cuerpo estriado, al lóbulo de la ínsula y a los lóbulos, en este caso área de Broca, área de Wernicke y al área en este caso sensitivo. No podemos cualificar en este caso la arteria cerebral media. Solo tienen que acordarse de la dirección. ¿Qué arteria está? La arteria cerebral media. Física, tálamo, cuerpo estriado, ínsula,
área de Broca, área de Wernicke y al área sensitiva. Todo eso está indicado. Lo que va a ser la arteria cerebral media. Entonces, esas son las dos ramas terminales de la carótida interna. A ver, recordemos, la carótida interna tiene ramas colaterales. ¿Cuáles son? En el seno cavernoso, sus primeras ramas, ¿cuáles son? Las hipoficiales, superior e inferior. Sale del cuerpo cavernoso, sus primeras ramas, ¿cuáles? Oftálmica. ¿Lo ve? Luego va a ascender, ¿y cuáles otras ramas que tenemos? Comunicante posterior. La comunicante posterior, que comunica en este caso con la arteria cerebral posterior. Y finalmente, en la última curvatura, va a dar una arteria, ¿cómo se llama? Coroidea anterior. La coroidea anterior. Esas son las ramas, en este caso, colaterales de la carótida interna. Ahora, las ramas terminales son dos: la cerebral anterior y la cerebral media. ¿Ya? La cerebral anterior da sus ramas pericallosa y callosa marginal, que van a incidir al lóbulo parietal, en este caso área sensitiva, área motora, el área prefrontal. ¿Lo ve? Hay que acordarnos de eso. Y la cerebral media va a dar sus ramas prácticamente todo. ¿Qué tiene que hacer? Tálamo, cuerpo estriado, lóbulo de la ínsula. Tienen que acordar también área de Wernicke, área de Broca y el área somatosensitiva del lóbulo parietal. Entonces, así nos acordamos toda la designación, en este caso, de la carótida interna. Ahora vamos a ver a la arteria vertebral. La arteria vertebral son dos que van a ir con los forámenes transversos a las vértebras cervicales. La arteria vertebral es rama de qué arteria? De la subclavia. De la primera porción de la arteria subclavia. Viene por acá y va a pasar por los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Una vez que ascienden, las dos arterias se unen y van a formar a la arteria basilar. Pero antes de que pase esto, la arteria vertebral va a dar ramas primeramente espinales a la médula espinal, va a dar ramas musculares a los músculos de la región del cuello, ¿ya? Las ramas espinales y musculares. Pero una vez que entre, en este caso, dentro del cráneo, va a dar a la arteria meningia posterior, su primera rama que vamos a conocer, a la arteria espinal anterior, que solamente es una, pero se acuerden de esto. La espinal anterior solamente es una, que se produce por la unión de las dos arterias vertebrales. De la vertebral derecha y de la izquierda salen unas comunicantes y van a formar la parte central de la arteria espinal anterior. Sin embargo, las espinales posteriores son dos, porque van a salir uno de cada arteria vertebral: espinal posterior izquierda, espinal posterior derecha. ¿Ya? Entonces hay dos espinales posteriores y hay solamente una espinal anterior. ¿Ya? La espinal anterior, ¿cuántas son? Uno. La espinal posterior, ¿cuántas son? Dos. Porque van a salir uno de cada arteria vertebral. Y finalmente, la última arteria que va a dar es la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. Vamos a este gráfico. Miren, ahí está. La arteria vertebral va a dar la arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Cómo se llama esto? La pica. ¿Ve? Entonces, ¿la pica rama de quién es? De la arteria vertebral. La arteria cerebelosa posterior inferior, la pica, es rama de la arteria vertebral. Entonces, ¿qué es de la arteria vertebral? Tiene ramas espinales, musculares. Tiene ramas musculares. Las más importantes nunca tienen que olvidarse. Las dos vertebrales se unen en sus comunicantes y forman la espinal anterior, solamente es una. Sin embargo, de las dos salen de cada uno dos espinales posteriores. Y la arteria cerebelosa posterior inferior, también conocida como la pica. La pica es rama de la arteria vertebral. ¿Ya? La arteria vertebral. No tenemos que olvidarnos que todas estas son sus ramas de la arteria vertebral. Ascendemos. Una vez que las vertebrales se han unido, forman a la arteria basilar. La arteria basilar va a tener diferentes ramas. Sus ramas circulares que se llaman, que serían la arteria cerebelosa anterior inferior
y la arteria cerebrosa superior, la AICA y la arteria cerebrosa superior, que vemos aquí en el cerebro, miren, la AICA, la arteria cerebrosa anteroinferior y la arteria cerebrosa superior. Estas son sus ramas circulares, en este caso del tronco basilar. ¿Ya? La arteria cerebrosa anteroinferior y la arteria cerebrosa superior son ramas de la arteria basilar. La AICA y la cerebrosa superior. La PICA es rama de la vertebral. La AICA es rama de la basilar. Entonces ahí vemos a las dos arterias, en este caso circulares, la AICA y a la cerebrosa superior. Ahí van a tener ramas terminales, ¿ya? Que van a ser las arterias cerebrales posteriores, esas son sus ramas terminales. Viene la basilar y se divide finalmente en dos arterias cerebrales posteriores, que recordemos que se unen con la comunicante posterior, que es rama de la carótida interna, para formar el famoso polígono de Willis. Y tiene también arterias perforantes, que van a ser las arterias pontinas y las arterias paramediales, que van a incidir tanto lo que va a ser al bulbo y al puente, ¿ya? Y parte del mesencéfalo. Entonces, esas son las ramas de la arteria basilar. Sus ramas circulares, ¿cuáles son? La arteria cerebral anterior. La AICA y la Base. cerebrosa superior. Sus ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores y sus ramas perforantes son las pontinas y las paramediales. Que van a indicar tanto el mesencéfalo como también parte de lo que va a ser del puente. Entonces, esas son las ramas de la arteria basilar. Y finalmente sus ramas terminales. Las ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores. Estas cerebrales posteriores van a tener diferentes ramas. Van a tener las arterias posteromediales, posterolaterales, las arterias coroideas posterior medial y posterior lateral. Recuerden, la coroidea anterior, ¿rama de quién era? La coroidea anterior es rama de la carótida interna. Y la coroidea posterior y medial son los ramas, en este caso, coroidea posterior y lateral, perdón, son los ramas de qué? De la cerebral posterior. Ya también tenemos a las arterias temporales y a las paredes occipitales, carcarinas y occipitales. Aquí está, tiene un gráfico. Aquí está, miren, la cerebral posterior va a dar a la arteria carcarina, a las paredes occipitales, a la arteria occipital, y una de las más importantes va a dar a la coroidea posteromedial y posterolateral. ¿Ya? Entonces, estas son las arterias coroideas, las arterias cerebrales posteriores. También incida a la región de lo que es el hipocampo. ¿Ya? Entonces, la arteria cerebrosa posterior. La cerebral posterior es rama de qué hemos dicho? Rama de terminal de la arteria básica. De la arteria básica. Bueno, ya hemos hablado antes del polígono de Willis. ¿Quién conforma el polígono de Willis? La comunicante anterior de las cerebrales anteriores, la arteria carótida interna, la comunicante posterior y las arterias cerebrales posteriores. Ahí está el famoso polígono de Willis. La comunicante anterior entre las dos cerebrales anteriores, ¿qué es esta arteria? La carótida interna, la comunicante posterior, cerebrales posteriores. ¿Quién les puede decir qué arteria sería esta? La oftálmica. Ya, entonces en este caso, esta es la arteria basilar, ¿listo? La arteria vertebral, ¿está? La arteria espinal anterior, ¿está? Espinales posteriores. La espinal. Ya hemos aprendido todo.
Entonces hay que acordar también siempre que el cerebelo tiene tres arterias, que es la cerebelo superior, la AICA, que es la arteria cerebelosa anterior inferior, y la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la pica. La pica rama de quién es? De la vertebral. La AICA rama de quién es? La basilar. De la basilar. El cerebelo superior rama de quién es? De la basilar. De la basilar, entonces son dos, la cerebelo superior y la AICA. De la vertebral es la pica. Bien, la médula espinal tiene inclinación principalmente a través de sus arterias espinales posteriores, ¿ya? Van a ser llamadas las arterias cervicales, dorsales, lumbares, dependiendo de la región que se encuentra en la médula espinal. Siempre a la rama posterior de las arterias, en este caso espinales, van a dar en este caso inclinación a la médula espinal. Las ramas posteriores van a llegar aquí entonces a la médula espinal a través de sus ramas, en este caso de sus ramas medulares. Van a tener siempre dos, ¿verdad? La arteria espinal anterior, que estamos a con qué, esa manera mucho espinal anterior, de la unión de las dos espinales, y la espinal posterior, que son dos que vienen cada una de su propia arteria espinal. Sin embargo, existe una anastomosis entre las dos arterias, y aparte existe una anastomosis con las arterias espinales, lo que forma una anastomosis bien grande alrededor de la médula espinal. Por eso que el flujo de sangre al médula espinal es casi imposible que se suspenda, porque existe una anastomosis tanto anterior como posterior. ¿Ya? Y a nivel para nosotros de la región lumbar principalmente, ¿ya? Va a existir una anastomosis entre los segmentos medulares de la región lumbar, lo que se conoce como la arteria de Adam-Wick. ¿Ya? Va a tener una comunicación entre todas las arterias que se unen toditas las lumbares para llegar principalmente a la parte final de la médula espinal, también conocido como cono medular. ¿Ya? Entonces, para llegar toda esa parte final de la médula espinal, es que se anastamos a toditas las arterias finales y se conoce esto como la arteria de Adam-Wick. ¿No ven? Que va principalmente a nosotros anastamos de las últimas porciones principalmente de la región lumbar, ya que va a llegar principalmente al cono medular. Y finalmente vemos al drenaje venoso. El drenaje venoso está formado por senos. ¿Se acuerdan cómo se llama este seno? Sagitario superior. ¿Cómo se llama este seno? Sagitario superior. Bueno, este seno ¿cómo se llama? Transverso, ¿no ven? Este seno ¿cómo se llama? Sigmoideo, ¿no ven? Seno transverso, sigmoideo. ¿Este cómo se llama? Seno occipital. Bien, esto es conocido. Ahora vamos a aumentar algo. Esta se llama la vena cerebral media. ¿Ya? La vena cerebral media. En la parte superficial. Esta vena cerebral media se puede comunicar con el veno sagital superior o se puede comunicar con el seno transverso a través de dos comunicantes. La comunicante que vaya a la parte superior se llama la vena anastómica superior retrolal. Esta vena anastómica retrolal va a permitir comunicar a la vena, en este caso central, o vena media, en este caso cerebral media, con el seno sagital superior. ¿Miren? Entonces, ¿cómo se llama esto? La vena comunicante de Trolal, ¿ya? O vena anastómica superior, o vena de Trolal. También para nosotros se puede comunicar hacia el seno transverso a través, en este caso, de la vena comunicante inferior, también conocido como de la vena. ¿Ya? Miren, entonces, este seno también se puede ir hacia el seno cavernoso, puede irse también en este caso al seno transverso a través de la vena anastómica inferior, o también conocido como la vena de la vena, ¿ya? Que va a comunicar en este caso con el seno transverso. Entonces, esta es la parte superficial. Ya conocemos el seno, ¿ven? El seno Sagital superior. sagital superior. Este era el seno transverso, este era el seno sigmoideo, este era el seno oblicuo.
Lo que estamos aumentando es la vena cerebral media superficial y en este caso, ¿esto cómo se llamaba? La vena anastómica superior o vena temporal y la vena anastómica inferior o vena de la B. La vena anastómica temporal comunica con el seno sagital y la vena anastómica de la B comunica con el seno transverso. Con el seno. Ahora, esa es la parte superficial, la parte profunda. La parte profunda van a tener para nosotros las venas estriadas, ¿ya? Y la vena coroidea que van a drenar a la vena cerebral interna, que está casi. Miren, ¿cómo te das cuenta? Está por encima del tercer ventrículo, rodeando lo que es la tala. ¿Cómo se llama entonces? La vena cerebral interna. Y al mismo tiempo esto se va a unir con la vena basal, también conocida como la vena de Rosenthal, que va a drenar principalmente toda la parte inferior del cerebro, la base del cerebro. Entonces esta es la vena de Rosenthal. Entonces la vena cerebral interna, cuando se une con la vena de Rosenthal, va a formar aquí a la vena cerebral magna, que va a drenar en qué seno. ¿Cómo se llama este seno? Seno recto, ¿qué ha dicho? Seno recto. Entonces esto drena al seno recto. Y el seno recto drena en la confluencia de los senos. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Y la confluencia de los senos está formado por 4 senos. ¿Cuáles serán? Occipital, recto, Seno sagital superior, seno sagital recto, inferior, seno transverso y seno occipital. Que es como una cruz, Sí. la confluencia de los senos. Entonces, ¿cómo se llamaba este seno, esta vena que estamos diciendo? La vena cerebral interna. ¿Cómo se llama esta vena? La vena basal o de Rosenthal. La vena cerebral interna, vena basal. Y los dos forman la vena cerebral magna. ¿Y dónde drena la vena cerebral magna? En el seno recto. ¿Y el seno recto dónde drena? En la confluencia de los senos. La confluencia. Esto ya lo vimos actualmente, tenemos visto meninges, hemos hablado de los senos. Ahora estamos ampliando solamente a estas venas. A estas venas. En el piso, así como existe el polígono de Willis, también existe el hexágono de Trodan. El hexágono de Trodan está formado por las venas del seno venoso, del seno cavernoso y por las venas del seno basilar. Van a existir comunicaciones entre el seno cavernoso, sus comunicantes y el seno del plexo venoso basilar en la parte inferior. Entonces van a ver las venas intercavernosas, las venas interbasilares y las comunicaciones con los senos petroso superior y el seno petroso inferior. Entonces estos van a formar el hexágono de Trodan, ¿ya? Justo lo que va a ser en la parte inferior del seno. Entonces existe el polígono de Willis en las arterias y existe el hexágono de Trodan. El hexágono de Trodan, ¿qué comunica? A los senos cavernosos con los senos basilares. Tienen que acordarse. ¿Qué es esto? Este es el seno cavernoso. ¿Qué seno es? Basilar. El seno basilar. ¿Y tienen sanos comunicantes con qué? Con los senos petroso superior y el seno petroso inferior. ¿No ves? ¿Se acuerdan? Son los senos petrosos. ¿No ven? Que iban el petroso superior, ¿por dónde va? Por el borde superior del hueso, de la porción petrosa del hueso temporal. Y el petroso inferior va justo en la unión de la porción petrosa del temporal con el clivus del hueso occipital. Ahí sí. Este es el hexágono de Trodan, que va a comunicar entonces el seno cavernoso con el seno basilar. Ese es el hexágono de Trodan. ¿No ves? ¿Cómo se llama esta arteria? Cerebral interno. Cerebral interna. ¿Cómo se llama esta vena? Basal. Basal. O también se conoce como de Rosenthal. Y cuando se une la vena cerebral interna
con la vena basal que formamos El seno recto. a la vena cerebral magna. ¿Dónde drena la vena cerebral magna? En el seno recto. En el seno sexto. ¿Dónde drena el seno sexto? En la confluencia de los senos. Y eso es, chicos, la indicación tercera. Mañana es el examen de meninges y irrigación. Sí.